Teleproyecto, arquitectura audiovisual, declarado de interés nacional por el Ministerio de Cultura de la República Argentina. Dirección General, Francisco Fasano. Sociedad Central de Arquitectos, 1886-2016. 130 años por la arquitectura. 130 años con los arquitectos. Universidad de Morón, Facultad de Arquitectura, Diseño, Arte y Urbanismo. De la materia prima más noble en su estado más puro. Knauf presenta MP75, Rotband y Baugips, los nuevos revoques inteligentes a base de yeso, con una fórmula desarrollada con tecnología de punta. En aplicación manual o a máquina, de acabado o monocapa, son tan duros como un revoque de cemento, aportan gran maleabilidad y dan a sus obras un excelente acabado liso, blanco y suave. Knauf, inteligencia en yesos. Occhipinti, la excelencia en placares y vestidores, respaldada por un sistema de fabricación totalmente computarizado, garantiza calidad, tiempos y menores costos para grandes emprendimientos. Occhipinti, tecnología en placares. Archivos Activos es la solución integral en equipamiento para empresas. Muebles, panelería, sillas y sillones, todos con la mejor terminación del mercado. Archivos Activos, muebles de trabajo. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Teleproyecto, el documental periodístico de la actualidad de las profesiones relacionadas de una u otra forma con la industria de la construcción. Hoy tendremos un programa a pura ingeniería. Maximiliano Giovannini nos guiará por una solución a graves problemas estructurales de un edificio en plena capital, en Santa Rosa La Pampa. Acompáñenos en esta recorrida. Antes de recorrer lo que será el hotel de la Asociación Mutual Sindical Mercantil de La Pampa, conozcamos la singular y antigua historia que envuelve a esta obra. En ese lugar hubo anteriormente un edificio que por años permaneció vacío y abandonado. Cuenta la leyenda que su existencia tuvo origen en una rivalidad entre reconocidos vecinos. El objetivo de uno de ellos fue taparle la visual a dos elegantes chalets que estaban sobre las calles General Güemes y Argentino Valle, cuyos dueños eran conocidos empresarios de la ciudad. Al propietario del terreno de enfrente, por una rencilla entre ellos, solamente lo impulsaba a interponerles una mole que los encerrara y les impidiera la visión hacia la avenida Luro, eje histórico de Santa Rosa, y tampoco ser vistos desde ella. Por ese motivo, no se le prestó mucha atención a los aspectos técnicos de su construcción, por lo cual nunca consiguió la habilitación para ser habitado. Posteriormente, el Centro de Empleados de Comercio lo adquirió y se empezó a levantar el hotel, pero en forma invisible, porque desde el exterior no se advertían esos trabajos que internamente desarrollaban una estructura totalmente nueva. Con el proyecto para el hotel del arquitecto Adrián Steingler, el edificio siguió creciendo y se le agregaron pisos a los 4 que tenía originalmente.
con cuánto estaban enojados ahora con esta torre. De todas formas, creo que le iban a ofrecer la vivienda al hotel para que lo pueda usar como un spa. Ahora sí, el ingeniero Maximiliano Giovagnini nos cuenta los detalles de este prodigio tecnológico. Era un edificio antiguo muy característico de la ciudad de Santa Rosa, con 46 años de antigüedad, que valía la pena recuperar el edificio. Nos juntamos entre varios colegas para poder resolver el edificio y nos dimos cuenta que la reparación era posible, pero tenía un costo importante, lo cual ameritaba aumentarle la cantidad de pisos al edificio. Trabajamos durante casi un año tratando de ver de qué manera era posible acomodar un proyecto viable con características de nuevo sobre un edificio preexistente, y el arquitecto Adrián Stengel, que era el encargado de la parte de diseño, se encargó de hacer un proyecto con directivas que estábamos trabajando en conjunto, tanto ingeniería como arquitectura, en forma conjunta para lograr un edificio de características nuevo, sin intromisión de vigas, sin interferencia de servicios, y que podía tener las prestaciones de un hotel moderno sobre una estructura antigua, que era extremadamente flexible. Cuando caminábamos por el edificio en un principio, incluso con la caminata de una persona de 70-80 kilos, se solía sentir el movimiento y la deflexión de las losas y la oscilación del edificio hacia los laterales, lo cual obviamente nos daba un temor, digamos, adicional. O sea, por más que uno sea profesional de la ingeniería, los movimientos sale de contexto de lo normal. El arquitecto nos solicitó en algún momento las estructuras lo más diáfanas posibles, y fue cuando se decidió eliminar todo lo que fueran columnas, portantes y de soporte. Nos pusimos a trabajar, desarrollamos un proyecto, hicimos toda la interferencia, y en el medio de la excavación de la obra, con todo el personal adentro de la obra, nos dimos cuenta que por debajo del contrapiso había una altísima corrosión de armaduras que producía directamente la pérdida total de acero sobre las columnas. Esa pérdida completa de armaduras nos puso nerviosos, porque obviamente estábamos con un edificio que desconocíamos la forma en que estaba armado, había muy poca documentación, y fue en ese momento que decidimos ir reparando de a una por vez, y que había que hacer una reconstrucción completa de la columna. En un principio teníamos pensado reforzar las bases. Las bases se empezaban a reforzar inyectando, o sea, haciendo una perforación sobre las bases, hacer una perforación sobre el suelo, colocar armaduras de refuerzo sobre esto, colocar tapas de metal y inyectar a presión concreto para poder armar un piloto inyectado. Posteriormente a esto, la idea era excavar por esta zona, escarificar toda la zona superficial para lograr adherencia y rearmar un bloque nuevo de cimentación que nos pudiera controlar la nueva carga de los pisos superiores. Este trabajo fue imposible porque la armadura, que en un principio debería estar por debajo y que nos soportaría el efecto de arco que teníamos sobre las bases, estaba colocado por algún motivo que desconocemos en la parte superior, y eran solamente de hormigón simple. Ante esa disyuntiva decidimos generar sobre las bases irnos a puntos intermedios para hacer el soporte de columnas. Esos puntos intermedios iban a ser esta zona de acá.
Para que esto pudiera ser posible, las vigas que en los pisos superiores trabajaban de esta manera debían ser corregidas y adaptadas a esta zona. Y el arquitecto nos había pedido que fueran losas sin vigas, con lo cual debían ser removidas completamente las vigas. ¿Cuál era el problema que nosotros teníamos? Cuando nosotros tenemos una viga en este sentido, una viga en este sentido, y teníamos que colocar la columna en este lugar, nos ocurría lo siguiente: esta armadura no coincidía con esta, sino que en este lugar teníamos solamente armadura inferior, sin armadura superior, y nosotros íbamos a necesitar armadura superior. Y en este tramo de acá, donde teníamos las vigas, sabíamos que era muy posible que la armadura fuera interrumpida justo arriba de las vigas, lo cual nos iba a quedar en un lugar de momento flector máximo. Sumado eso a la esbeltez de la losa, que era de una altura promedio de 7 a 8 centímetros, era muy baja, que nos daba realmente un poco de cautela en cuanto a cómo trabajar. Y que esa armadura caballeteada, al tener un recubrimiento de 2 centímetros por debajo y 2 por encima, debería estar casi superpuestas. Las armaduras superiores, que eran mucho más gruesas, nos garantizaban que la costura en ese punto era segura. Como consecuencia, decidimos directamente reubicar las columnas en los puntos neutros entre una base y la otra. Ahí se ven todas las armaduras antiguas del antiguo edificio. Por ahí se logran ver en este lugar los caballeteos de armaduras antiguas que fueron retirados y que obviamente están quedando a mitad de la flexión de la losa, la coloración del edificio antiguo y un retiro de vías que ha quedado todavía sin terminar, que corresponde al patio interno que hace falta terminar de abrir. Y lo que decidimos fue empezar a excavar esta zona de acá. Cuando excavamos esta zona, nos encontramos que el edificio había sido montado sobre un edificio previo. Teníamos bases antiguas en esta zona. Entonces, ¿cuál era el problema? El problema era que ahora, habiendo removido el lateral, teníamos una cabeza y una base ubicada de esta manera. Entonces nos era imposible remover esto sin producir el movimiento de las bases laterales. Con lo cual, lo que hicimos fue, perforamos el concreto, le pusimos perno de conexión que nos garantizaba la unión del hormigón nuevo con el viejo, cosimos esta zona con un material epóxico de adhesión y le colocamos una capa comprimida en el cual figuraba la armadura negativa que nosotros necesitamos en estos puntos. Ahí se logra ver la viga retirada. Ahí en esas partes planas se logra ver que la adherencia entre el hormigón en el momento de la construcción ha sido mala. De la misma manera, en este punto podemos ver sobre el hormigón viejo un nido de abeja que ha sido expuesto y que obviamente necesitamos conocer todo el estado de las armaduras y el estado del hormigón abajo, porque hemos hecho una reutilización de ese concreto. Entonces es necesario saber el estado en el que se encuentra, sobre todo porque tenemos que garantizar el edificio de acá en adelante. Una vez que empalmamos las losas, o que pensábamos empalmar las losas, empezamos a excavar sobre la zona que íbamos a colocar las nuevas bases. Y estas bases que empalmamos en este punto, nos ocurrimos que nos encontramos con las anteriores, las antiguas, con lo cual no podíamos volver a tocar estos puntos. La decisión fue cimentar con una base central. Para esto necesitábamos que la columna nueva
fuera directamente descargando a esa base de esta manera. Baja la biela comprimida y se iba directamente a la base. ¿Cuál fue el problema que subimos acá? Es el peralte de esta losa no podía superar el 1,60 m, lo cual hacía que estos ángulos de apertura fueran extremadamente bajos, lo cual nos obligó a colocar una armadura muy importante en la parte de vigas para poder soportar esta bajada de biela comprimida casi a nivel de flexión. Y una vez que liquidamos toda la reparación de todo el edificio hasta el nivel del piso superior, se decidió en proceder a la demolición gradual de las columnas, respetando siempre que los momentos flectores en las losas, a medida que íbamos retirando los pilares de columnas anteriores, fueran acorde a la armadura que teníamos. Esta es una de las últimas columnas que nos quedó en pie de la antigua edificación. Corresponde a la parte que hay que retirar cuando se haga el patio interno del hotel. En este lugar se pueden ver que las armaduras al día de hoy no cumplirían el reglamento, son armaduras extremadamente delgadas. La armadura, aparte de eso, está lastimada y se paró el retiro de esta columna hasta tanto en cuanto se logre hacer el patio interno. Se logran ver incluso armaduras extremadamente grandes con estribos prácticamente inexistentes, vigas con 6, 8 varillas del 25 en la parte longitudinal inferior y estribo de 3 milímetros separados cada 25 centímetros como resistencia al corte. Lo que se ve arriba es el rearmado del capitel para una losa sin vigas. Hemos decidido por columnas más bien robustas. Eso tiene que ver con una cuestión de seguridad psicológica para el usuario. Lo que le queremos dar es justamente la tranquilidad de que este edificio va a soportar correctamente. Entonces, algunas partes de los elementos portantes, visibles sobre todo en la parte de arquitectura, están diseñados con una robustez importante. Se hizo el procedimiento fue exitoso y posteriormente a eso seguimos yendo hacia arriba con la estructura portante nueva. Se le agregaron 6 pisos más en total, más el tanque de agua. Estos son los estribos de caballeteo, de armaduras. Claro. Antiguo, que sale por ahí y vuelve a entrar por allá. En el tema de la construcción, nosotros siempre decimos que el control de calidad es necesario, no porque uno esté trabajando mal, sino que justamente trabajando bien muchas veces se cometen errores o los materiales tienen propiamente fallas. Nos pusimos en contacto con gente que nos advirtió que habían equipos mediante ultrasonido modernos que al día de hoy nos permitían conocer resistencias características del hormigón, resistencias reales de todos los elementos de hormigón, cómo se adhería el hormigón nuevo con el viejo, si el hormigón había fallado, si no había fallado, cómo había quedado la armadura después de la reparación, si era sensible o no sensible a la corrosión, la adherencia a qué nivel de tensión estaba trabajando, valores de tensión, valores de corrección, correlacionar los valores tanto de resistencia esperada como la resistencia real, y de esa manera nos planteamos dentro de lo que era la solución dar un soporte adicional que era el control de obra exhaustivo de toda la obra. Nos trajimos un equipo que lo que hace es, uno hace un barrido completo de un área de hormigón y mediante mediciones de sonido y mediante distintos tipos de transductores uno puede ir haciendo mediante pulso o pulso eco, puede ir sacando diferentes resistencias. Nosotros acá le preparamos una vista
de una sección de concreto, de un pilar, en el cual se ven en distintas coloraciones, con distintos tipos de valores, uniformidades. Esas uniformidades se calculan tanto en módulo elástico, como en resistencia característica, como en ubicaciones de hormigones que han sido colocados más tarde de lo recomendable y han quedado como endurecidos o que han perdido capacidad de mezclas envejecidas con más de 90 minutos según el reglamento. De esta manera podemos saberlo, y adicionalmente con estos equipos, que es un transductor de pulso eco, cuyo principal uso es el control de túneles y subterráneos, podemos medir qué tan adherido está un hormigón del otro y si los pernos de anclaje están funcionando correctamente. Adicionalmente podemos también obtener fallas de adherencia por problemas de carbonatación o problemas de contaminación de los hormigones viejos, y esa contaminación puede hacer que el hormigón sea mucho más sensible a despedazarse, a desgranarse o a romperse. Y no debemos olvidar que nosotros, si bien estamos reparando un edificio, hay parte de hormigón que tiene más de 50 años. Acá se ven todas las interrupciones y cómo está la armadura. Este es el cruce de armaduras. Ve cómo se va viendo los cruces. Se van viendo todos los cruces como si fuera una tomografía. Entonces logramos tener estos equipos que nos dan un poco el soporte y que cada uno mide un aspecto diferente. Hay 2 o 3 tipos de mediciones. Las primeras es, ubicamos la armadura de cada uno de los elementos. En este lugar se ven las armaduras por detrás, y estos son todo el estribado que está ubicado. La escala no es representativa, están ubicados los estribos, están ubicados a 14 centímetros de separación, pero uno lo que logra ver es en qué lugares está el acero, y de esa manera sí hacer un estudio de en qué lugar es conveniente retirar una muestra, y una vez que uno tiene medida y calibrada la uniformidad de las vigas, cada uno de esos valores se saca una muestra, se procede a la rotura de esa muestra, y inmediatamente uno tiene, por medio de una extrapolación, el valor real del hormigón de cada uno de los elementos estructurales que tiene dentro del edificio. De esa manera uno vuelve a cargar el programa del software y puede saber cuál es la respuesta real del edificio ante los diferentes cálculos. Ahí le va dando la profundidad también de, la profundidad de las armaduras. Que tiene el cemento. Uno va avanzando y le va diciendo qué armaduras están en qué posición. Ahí se va buscando las lecturas de cada uno de los puntos. Esto lo que marca es el punto de unión. Entonces, una vez que uno tiene eso, lo que puede hacer es una medición del concreto en la zona libre. En la zona que la armadura no tiene interferencia. Ahí marca donde está el hierro. Al volver, marca el centro donde está la posición. Si yo lo muevo, me está indicando que me pasé, vuelve, el centro, lo mismo si fuera para el otro lado. Ahí está dando la ubicación exacta, la luz da la ubicación exacta de donde está el hierro. Ahí da la ubicación exacta. Estando de acá, puedo tomar el diámetro el espesor del hierro. O sea, uno está constantemente interactuando entre lo que es el cálculo teórico y el cálculo real en forma directa, y obviamente verificando. Si nosotros llegáramos a tener en algún punto alguna incongruencia entre lo que tenemos realmente colocado y lo que tenemos y cómo debería funcionar la obra, nosotros detectamos el problema e inmediatamente hacemos la reparación correspondiente para que eso se adapte a la teoría. La idea acá es marcando que todo el hormigón está completamente uniforme, que tiene una variación en este punto y una variación en este punto. Justamente el equipo lo que hace es le busca las coordenadas. Entonces uno lo que hace es poner un paño con la grilla y directamente va midiendo sobre la grilla. Entonces identifica el problema. También lo que hacemos es
hacemos una medición de uniformidad mediante un esclerómetro. Este es un esclerómetro que trabaja por velocidad, no trabaja por golpe ni rebote, con lo cual está independizado de la posición en la que se lo hace trabajar. ¿Qué significa esto? Que tomemos la medición en la dirección que tomemos, al tomar siempre por rebote, lo que vamos a lograr es que la medición sea real, sin necesidad de hacer correcciones a posteriori. Lo que uno logra con este equipo es conocer la uniformidad del concreto superficial. De esa manera sabe si el hormigón ha sido todo uniforme o si no es uniforme, y si los valores son representativos con la probeta tomada. Porque la duda siempre es si la probeta es real o si la probeta en algún lugar tiene una diferencia con respecto al hormigón que colocamos en obra. Está dando una resistencia de 56 megapascales. $55,5, 57,5, 4, 3, al centro, 54,5. Significa que el hormigón es muy uniforme. Exactamente. Si la variación está siempre, tiene una variación del más o menos 10% de variación. Entonces, como ronda todo en los 54 a 56, es uniforme el hormigón. Esta es la última parte del edificio que se va a retirar, es una parte de arquitectura denominada de sacrificio, para lograr el patio interno. Es parte del edificio que vamos a perder, pero bueno, acá sí se pueden ver parte de las armaduras preexistentes, espesores de losa muy delgados, comparados con la luz libre que realmente tenían en su momento, que rondaba los 7,20 metros, 7,80, 8,20 de luz libre, con combas muy pronunciadas. Lo que se va a hacer en este caso es retirar este paño por último, previo a un refuerzo metálico de la parte superior del edificio, y inmediatamente que hacemos la costura de los dos concretos en el borde, procedemos a la medición final del edificio para saber si los parámetros coinciden con lo que teníamos proyectado. Este lugar va a quedar 4 pisos libres de iluminación. En este piso no se nota mucho, pero en el piso siguiente esta losa se puede ver casi con una deflexión de 27 centímetros. Sí, este desafío te ha llevado a un expertizaje muy particular. En la Argentina hay muchos estudios o ingenieros que desarrollan esta técnica para resolver los edificios comunes, digamos y sobre todo los que tienen unas patologías posibles anteriores, ¿no? Habemos muchos especialistas en el tema estructural que resolvemos estos edificios, y después, bueno, siempre depende de qué tanta confianza o qué tanta certeza quieran tener de la obra. Nosotros, cuando fuimos al extranjero a buscar los equipos, nos informaron que no había mucho de esta tecnología en Argentina, que había sido casi un mercado abandonado porque no había habido interés de parte de ninguna empresa en lograr esto. Y a nosotros nos resultó muy interesante porque incluso en obras antiguas, como puede llegar a ser el subterráneo de Buenos Aires, es muy factible poder saber con seguridad qué tipo de material, en qué condición se encuentra, cuáles son los grosores en cada una de las partes del túnel. Y esta tecnología, que es de pulso eco, lo que me permite es no tener acceso a la parte trasera del túnel, porque es imposible, sino que directamente es un barrido mediante 25 transductores, que lo que hacen es comparar la onda de ida y de vuelta de una manera muy eficiente. Este equipo, así como se lo ve, salió al mercado internacional en julio de 2015.
O sea, es un equipo relativamente moderno. Y de esta forma vamos llegando al final de este programa especial a Pura Ingeniería, donde pudimos conocer la alta tecnología que se está aplicando para dar soluciones a problemas estructurales. Esperamos que haya sido del agrado de todos ustedes. Por nuestra parte, nos vamos despidiendo hasta cualquier momento en alguna de las herramientas que ponemos a su disposición para estar siempre comunicados. Chao. Sociedad Central de Arquitectos, 1886-2016. 130 años por la arquitectura. 130 años con los arquitectos. Universidad de Morón, Facultad de Arquitectura, Diseño, Arte y Urbanismo. De la materia prima más noble en su estado más puro. Knauf presenta MP75, Rotband y Bauhips, los nuevos revoques inteligentes a base de yeso, con una fórmula desarrollada con tecnología de punta. En aplicación manual o a máquina, de acabado o monocapa, son tan duros como un revoque de cemento, aportan gran maleabilidad y dan a sus obras un excelente acabado liso, blanco y suave. Knauf, inteligencia en yesos. Occhipinti, la excelencia en placares y vestidores, respaldada por un sistema de fabricación totalmente computarizado, garantiza calidad, tiempos y menores costos para grandes emprendimientos. Occhipinti, tecnología en placares. Archivos Activos es la solución integral en equipamiento para empresas. Muebles, panelería, sillas y sillones, todos con la mejor terminación del mercado. Archivos Activos, muebles de trabajo. Llegó Más Simple, la herramienta para que los más grandes disfruten de la tecnología. Conseguirla llamando al 147 o ingresando en la web que está en pantalla. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Fue una producción de Teleproyecto, www.teleproyecto.com.